la voluntad hablada de nuestro Dios para nosotros. Vamos a meditar la palabra de Dios en los versículos del 1 al 5. Sin embargo, vamos a leerlos todos juntos, esta parte, para que podamos estar en contexto. Dice la palabra del Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Palabra del Señor. Voy a pedirle a Ariel que tenga un momento de oración para dar gracias a Dios. Ariel, por aquí para que quede. Ven para acá. Oremos al Señor. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí hoy, Señor, alabándote y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Señor, que esta palabra toque nuestros corazones, Señor, y que sea de bendición y fruto para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hora por la bendición de compartir la palabra de nuestro Dios. Acá este sermón en el cual vamos a estar meditando en esta tarde, vamos a hablar de algunos consejos de la palabra de Dios para su pueblo. Y esa es la enseñanza que nosotros queremos compartir. Dios quiere que vivas una vida de plenitud en Él. Dios quiere que tú tengas una relación con Él personal, íntima, y vivas en plenitud. Y para eso, la palabra de Dios en el Salmo 37, versículos del 1 al 5, nos da 3 consejos. 3 consejos que nosotros no podemos olvidar. Este es un salmo, el Salmo 37, muy conocido. Es un salmo que nosotros citamos en muchas ocasiones. ¿Quién no ha recitado este versículo bíblico? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La verdad es que todos conocemos versículos bíblicos como eso. Pero en esta tarde no queremos adentrarnos sin olvidar el contexto en el que este salmo está escrito. Este salmo está escrito por un hombre que tenía una experiencia con Dios muy grande. Es un hombre que conocía de cerca el corazón de Dios. Es un salmo de David, un salmo de alguien que fue sacado de un lugar insignificante para los hombres, pero fue puesto en un lugar importante para Dios. Este es un hombre que Dios declaró que aun cuando este hombre no alcanzaba toda la perfección, sin embargo era un hombre que su corazón era como el de Dios. Y este David es un hombre que no solamente representa un líder del pueblo de Dios, sino que también representa una época en el pueblo de Dios, en la historia bíblica, y es un hombre que además cargó sobre él la promesa que Dios había dado. Ustedes recuerdan que la Biblia nos habla de la promesa de redención, y toda la Biblia maneja ese tema como el tema fundamental, la promesa de redención. Una promesa que fue dada a Abraham, una promesa que fue dada a los patriarcas, una promesa que también fue dada al rey David. Y cuando uno comienza a leer este salmo, si tuviéramos el tiempo, lo hubiéramos leído completo y hubiéramos analizado el salmo, nosotros nos vamos a dar cuenta que este salmo está lleno de experiencias significativas, y para la mente de David en este salmo es muy importante entender que aquellos que se acercan a Dios van a heredar de Dios lo que Dios ha dispuesto para ellos. Si uno profundiza en este salmo, uno se va a dar cuenta que aquí David declara una y otra vez que los que se acercan a Dios van a heredar la tierra. Y uno se pregunta por qué David una y otra vez habla en este salmo acerca de la tierra. Y es que para Israel tener un lugar donde Dios se manifestara,
era muy importante. Recuerden que la promesa de Dios no solamente era que Dios estaba eligiendo un pueblo para manifestarse en él, sino que también iba a dar una tierra, que esa tierra iba a ser el lugar de Israel, el lugar donde Dios iba a plantar campamento y donde se iba a manifestar. Entonces, para David es muy importante tener en mente que los que se acercan a Dios van a heredar la tierra. Por ejemplo, si nosotros vamos al versículo 11, dice de esta manera: pero los mansos heredarán la tierra. Y en el 22 dice: porque los benditos de él heredarán la tierra. Y en el 29 vuelve a decir: los justos heredarán la tierra. Y en el 34 dice: espera en Jehová, guarda su camino, él te exaltará para heredar la tierra. Así que una y otra vez, tengo tantos micrófonos que ya ando con dos a la misma vez. Una y otra vez nos damos cuenta de que David es un hombre que confía plenamente en Dios. David, además de ser un hombre de batalla que tenía ejército y todo, de todas formas su confianza no estaba en los ejércitos, su confianza estaba en Dios. David sabía que los que se acercaban a Dios iban a heredar la promesa. Y hoy nosotros queremos estudiar tres consejos bíblicos que nosotros vamos a aplicar a nuestras vidas de manera espiritual para que estos tres consejos nos ayuden a vivir una vida en plenitud, una vida capaz de relacionarse profundamente con Dios. Y ya sabemos, porque aquí hay, este salmo es un salmo que tiene declaraciones muy fuertes. Es un salmo que pudiéramos llamar un salmo binario. Es un salmo que está perfectamente concatenado con las palabras de Jesús. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Bueno, David hace lo mismo. David dice: los mansos, los que se acercan a Dios, van a heredar la tierra. Los que desprecian a Dios, ellos van a ser destruidos. Y el salmo comienza reflexionando: no te impacientes porque ves que los malos prosperan, porque ellos van a ser quemados, ellos van a ser destruidos, ellos van a ser quitados. Y en medio de toda esa situación, tres consejos. El primero aparece en el versículo número 3. Leamos la palabra de Dios. Dice: confía en Jehová y haz el bien. El primer consejo para vivir una vida a plenitud con Dios es que confiemos en Dios. Ahora, la palabra que usa David en ese pasaje bíblico para referirse a la confianza es una palabra muy interesante, porque no es una palabra común que se usaría en ese tiempo para hablar de la confianza natural que una persona pueda tener con otra. La palabra que está usando David es una palabra que significa, más que confianza, dependencia. Dice el Salmo: confía en Jehová y haz el bien. Y se pudiera traducir de esta manera: depende, apóyate, siéntete seguro en Dios, y como consecuencia de eso, el bien va a brotar de tu vida. Porque fíjense que hay una condicional. No es que David creía que los hombres podían hacer el bien independientemente a Dios. No, David sabía que los hombres, cuando se alejaban de Dios, iban a ser destruidos. Pero él dice: ustedes, aquellos que aman a Dios, dependan de Dios, confíen en Dios, y entonces van a tener la capacidad de poder hacer el bien. Por el Nuevo Testamento nosotros sabemos a qué tipo de bien se refiere. La Biblia dice que Dios preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que cuando yo confío en Dios,
cuando yo dependo de Dios, cuando yo me apoyo en Dios, cuando yo estoy involucrado con Dios, no solamente Dios está bendiciendo mi vida, sino además está usando mi vida como un canal para que de mi vida broten buenas cosas. Cosas que Dios preparó, que Él mismo preparó para que yo las disfrutara, para que yo bendijera y ayudara a otras personas. Y ese es el primer consejo, confiar en Dios. La verdad es que muchas veces cuando pensamos en que debemos confiar en Dios, nuestra mente nos traiciona. Porque uno dice, hermano, confía en Dios. ¿Y qué creen la gente que uno le está diciendo? Oye, deja eso, olvídate. Nada más cree que Dios lo va a hacer, ya, y déjate. No, la Biblia cuando dice confía en Dios, lo que está diciendo es involúcrate con Dios. Métete con Dios. Que tú y Dios se unan de tal forma que la comunión crezca. Apóyate en Dios de tal manera que para caminar, para vivir, para realizar las tareas de tu vida, Dios tenga que estar involucrado en todo. Esa es la manera en que la Biblia enseña que viven los que aman a Dios, los que van a heredar de Dios las cosas que Dios quiere, y es la manera en que la Biblia nos enseña a confiar en Dios. El segundo consejo aparece un poquito más abajo, en el versículo 4. Quiero que lo leamos. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué cosa? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La verdad que cuando leí este versículo bíblico me quedé impactado. Nunca pensé que fuera un versículo que diría tantas cosas. Acostumbrado y he heredado de la tradición evangélica que cuando la gente dice deleítate a sí mismo en Jehová, y es como siéntete placentero, deleítate, gózate con lo que Dios está haciendo. Pero realmente el texto bíblico acá en el hebreo, en el idioma en que se escribe acá, es un poquito más profundo. Acá está hablando de algo que es interesante. Aquí cuando David dice deleítate a sí mismo en Jehová, está usando una palabra que usaría Pablo, porque Pablo lo dijo en griego, pero si lo hubiera dicho en hebreo, hubiera usado esa palabra. Cuando Pablo habló del alfarero y dijo que nosotros éramos el barro y que Dios es el alfarero y que nos moldea, usó una palabra en griego que es equivalente a esta palabra en hebreo. La palabra ahí, deleítate. Déjate que Dios te moldee, déjate que Dios satisfaga tus necesidades, deja que Dios te incluya, deja que Dios te haga una nueva criatura. Y fíjense que tiene mucho sentido, dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cuáles serían las peticiones del corazón de alguien que está siendo moldeado por Dios? Lo primero que tenemos que aprender es que cuando Dios está moldeando nuestra vida, está moldeando nuestro corazón. Nuestro corazón en muchas ocasiones es una cajita donde guardamos, ¿qué cosa? Egoísmos, donde guardamos rebeldías, donde guardamos rencores y cosas que no le agradan a Dios. Disensiones, enemistades quedan en el corazón y forman las famosamente malas, raíces de amargura. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Deleítate en Jehová. O sea, pon tu corazón, ponte en manos de Jehová para que Él te moldee, deleítate a sí mismo en Jehová, y entonces Él va a concederte las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón va a ser igual que el corazón de David. Acuérdense que este era un hombre que conocía a Dios profundamente. Y Dios declaró que el corazón de David era conforme a él. Y Él nos está diciendo ahora, hey,
Si ustedes quieren tener lo mismo, ustedes solo tienen que dejar que Dios los moldee, y ustedes van a ver que en el molde de Dios, Dios va a poner en el corazón de ustedes lo que es la voluntad de Él. Y ustedes, por su propia voluntad, van a empezar a pedirle a Dios las cosas que Dios quiere hacer en ustedes. Por eso la Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No hay una petición de mi corazón que esté en relación con la voluntad de Dios que Dios no vaya a responder. Lo que Dios no va a responder son los caprichos. Lo que Dios no va a responder son las cosas que a Él no le agradan. Lo que Dios no va a responder son cosas que vayan dirigidas en otra dirección y no en la dirección que Dios le está dando a nuestras vidas. Al fin y al cabo, nosotros sabemos del Nuevo Testamento que la Biblia nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a pasar? La va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra que Dios empezó poco a poco en nuestras vidas es la obra que ahora David está llamándonos la atención. David dice, hey, no andemos como los que no conocen a Dios. No andemos como los que son malos, como los que no conocen al Señor, como los que están apartados. No, nosotros dejémonos moldear por Dios y dejemos que Él cambie las necesidades de nuestro corazón. Y ustedes verán que cuando empiecen a pedirle a Dios las cosas que tienen en el corazón, Dios las va a responder. Por ejemplo, increíblemente, yo he visto un hermano, una persona cristiana, orándole a Dios para que Dios castigue a otra persona cristiana. Y Malaquías dice, ¿acaso no tienen un mismo Padre? ¿Acaso no tienen un mismo Dios? Lo dice Malaquías 2. ¿Cómo entonces nosotros nos portamos deslealmente los unos para con los otros, profanando el pacto de vuestros padres? ¿Cómo es posible que ignoremos las promesas de Dios y caigamos en batalla los unos con los otros? David está diciendo, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Aquí nosotros tenemos que entregar nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Porque Él va a moldear nuestro corazón y en ese molde va a empezar a extraer de ahí las cosas que a Él no le agradan y va a empezar a meter cosas que son conforme a su voluntad. Y tú vas a empezar a sentir el deseo, Señor, ¿de dónde viene el deseo? Señor, usa mi vida, úsame para la evangelización. ¿De dónde viene? Señor, úsame para poder predicar y hablarle a alguien que no conoce a Dios. ¿De dónde viene eso? Eso viene del proceso en el cual, proceso de santificación, donde Dios comienza a sacar las cosas que no le agradan de tu corazón y empieza a meter las que sí. Y al rato, alguien te ve y te dice, ¿cómo tú has cambiado? Te ve y te dice, oye, me enteré que estabas en la fe, ¿cómo está eso por allá? Te dice, ¿a qué? ¿O perdido? Te dicen, ya me quisiera perder yo allí. No me digas, ¿sí? No, pues mira, no es así, porque Dios quiere hacer algo contigo. Y ahí entonces dice, como tú has cambiado. Pero no lo has cambiado porque tú quieres. No has cambiado por tus propias fuerzas. No has cambiado porque tú te estás exigiendo ser una persona cristiana. Cambiaste porque dejaste que Dios te moldeara. Y Dios moldeándote, y eso fue lo que pasó en la vida de David. David es un hombre experimentado en esto. David se equivocó muchas veces, ¿sí o no? Sí, se equivocó, nosotros nos podemos equivocar. Pero ¿dónde está la diferencia? David se entregaba a Dios y decía, haz la obra en mí. Por eso él puede decir con toda autoridad, deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué hemos estudiado hasta el momento? Dios quiere que vivas a plenitud, que tengas relación íntima, profunda con Él. Para eso te da 3 consejos. El primero, confía. Que es más que confiar, es apoyarte en Dios. El segundo, deleítate. Que es más que eso, es déjate moldear por Dios. Y el tercero, aparece un poquito más abajo, ahí en el versículo 5, que dice, encomienda a Jehová tu camino, vuelve a repetir, confía en Él y Él hará. Ahora,
esta palabra un poquito antigua, encomiéndate. Cuando yo oigo la palabra encomiéndate, ¿qué nos refiere esa palabra encomiéndate? A ver, ¿alguien me puede decir? Amaury, ¿qué te refiere a ti esa frase encomiéndate a Dios? Que confíe en Él. Por ejemplo, a mí esa frase me suena a, encomiéndate a Dios. Ay, sí, Señor, me encomiendo a ti. Y ya va para que te quite la vida. Me encomiendo. No parece una cosa así. En las películas, en las cosas, se encomiendan a Dios y los que van a morir te saludan. No, encomiéndate. Pero bueno, la palabra realmente en el hebreo es una palabra un poquito más trascendental. No es solamente la idea de consagrarte. La palabra es un poquito sorprendente. Porque lo que significa, más que consagrarte a Dios, es enredarte. Es la palabra que usaban los hebreos cuando tenían una soga y esa soga se enredaba de tal manera que tú no podías volverla a soltar. Esa soga enredada era una soga que estaba encomendada. Y ese es el consejo que David nos da a nosotros. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que está diciendo? Enrédate en las cosas de Dios. Enrédate. No te mantengas al margen. No te mantengas afuera. Métete en las cosas de Dios. Deja que tu tiempo Dios lo use. Deja que tu recurso Dios lo use. Deja que tu nivel educacional y tu deseo de servir Dios lo use. Enrédate con Dios. ¿Por qué razón enrédate? Porque David sabe, y lo describe perfectamente en el Salmo, en otro momento lo vamos a estudiar, que aquellos que se alejaban de Dios iban a ser destruidos. Miren, David usa una frase interesante al principio, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, porque como hierba seca serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. David sabía que alejado de Dios, ¿sabe qué nos pasa? Nos apagamos, nos secamos. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los campos. Y separados de mí, nada puedo. Lo sorprendente y triste es que hoy se vende un evangelio en muchos lugares donde Jesús no está. Donde en vez de enseñar la palabra de Dios, en vez de alabar a Dios, se está pensando en cómo quitarle el dinero a la gente, cómo enseñar a la gente, cómo manipular a la gente, cómo enclaustrar a la gente. Todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. La gente, hoy aquí en Las Vegas, hay mucha gente preocupada porque la gente se enrede con ellos en vez de con Dios. Y la verdad es que cuando la gente se enreda contigo, las cosas terminan mal. Mejor es que se enreden con Dios. Porque la Biblia nos mandó no a ser discípulos del pastor Carlos. La Biblia nos manda a ser discípulos ¿de quién? De Dios. Y si hoy están acá alabando a Dios, gloria al Señor. Pero cuando mañana estén en otro lugar alabando a Dios, si hay palabra bíblica, si hay alabanza a Dios, si hay doctrina, gloria a Dios. Porque Dios es exaltado, porque es el dueño de la obra. La obra no es de nadie en particular. Por eso es importante que nosotros captemos estos consejos. La Biblia dice, confía en Dios. Ya ustedes saben qué significa. Apóyate en Él. La Biblia dice, deleítate, déjate moldear. Y la Biblia dice, encomiéndate, enrédate con Jesús. Enrédate en su obra. No vivas más por las circunstancias que te rodean, sino por las convicciones bíblicas que Dios te dio. Enrédate con Él de tal manera que Jesús y tú sean compañeros inseparables. Acepta para tu vida las cosas que Él tiene preparadas. Acepta
el reto que Él y el mandato que Él te ha dado de ir y predicar el Evangelio. Y a todas las personas que nos rodean, hablemosle de Jesús. Porque todos tienen necesidad. 3 cosas hemos aprendido en esta tarde. 3 cosas importantes si queremos vivir una vida consagrada totalmente a Jesús. Si queremos vivir una vida donde seamos participantes de la promesa de Dios. La primera, confiemos en Dios. La segunda, deleitémonos en Dios. Y la tercera, encomendémonos a nuestro Dios. Y fíjense qué interesante, David dice, encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Tu camino. Miren, tristemente hoy la ciudad de Las Vegas se ha convertido en una de las ciudades más apestosas que yo he visto en los Estados Unidos. He visto pocas, pero la ciudad de Las Vegas, usted va después de las 10 de la noche a cualquier mercado y huele, apesta a marihuana. Es algo terrible, es algo terrible. Usted va con cuidado con los niños porque es una cosa horrible. Esta semana fui a una actividad con mi niña, fuimos a la lechería Anderson, lindísimo está aquello allí. Lo penoso es que el bus donde íbamos, adentro olía a marihuana, porque las personas consumen la marihuana dentro de los apartamentos y dentro de las casas, que aquí todas son cerradas, y salen con ese olor impregnado, ya ni lo sienten, y entonces andan apestando por toda la ciudad de Las Vegas. ¿Saben qué quiere decir eso? Que hay mucha gente caminando por la ciudad de Las Vegas que no sabe qué rumbo va a coger. Hay mucha gente caminando en la ciudad de Las Vegas que no sabe qué va a hacer con su vida. Tu camino está perdido. Pero los que aman a Dios, no, los que aman a Dios es diferente. Porque la Biblia nos enseña, encomendémonos. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Porque nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No perdamos el foco. Vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y dar gracias por la palabra en esta tarde. Después vamos a compartir la cena todos en el nombre de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué bendición, Señor, saber que tu palabra nos enseña. Saber que tu palabra nos ayuda a tener más comunión contigo. A conocer más cosas que nos van a llevar a una mejor relación contigo. Señor, ayúdanos a apoyarnos en ti. Ayúdanos a ser moldeados por ti. Y ayúdanos también a enredarnos en tu obra. Queremos gastar nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que somos. Queremos gastarnos en tu obra. Ayúdanos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.